soy Raúl Cayirgos, bienvenidos a una nueva edición del nuevo proceso penal. Hoy día vamos a hablar del rol de la policía en este nuevo proceso. Vamos a aprender qué funciones les tocan, qué debemos esperar de la Policía Nacional. Vamos a aprender cuáles son los deberes que la policía tiene con las víctimas, los deberes que tiene con los investigados y cuáles son las destrezas que han tenido que desarrollar y deben mejorar para enfrentar el reto de implementar este nuevo sistema procesal penal. Le preguntamos a algunas personas en la calle qué opinaban de esta reforma y sobre todo qué sabían del rol de la policía, y esto fue lo que nos contestaron. Veamos. ¿Cuál es la función de la Policía Nacional? El de velar por la seguridad, dependiendo qué instancias, la policía vela por, especialmente la seguridad ciudadana, ¿no? Creo que es su función principal. Asumo yo que debe ser el bienestar de los ciudadanos. La función de la Policía Nacional del Perú, según lo que yo, son tres: prevenir, contrarrestar y erradicar. Se supone que básicamente sirven como testigos, se supone que deberían decir la verdad de los hechos y no muchas veces taparse, como es lo que pasa en muchos casos. Combatir la criminalidad, la delincuencia, delitos menores y delitos mayores. La solución para la policía es implementar un sistema de inteligencia que articule y que ejecute planes operativos eficientes. La policía debería de investigar fielmente para llegar a la verdad. Aquí las investigaciones no se hacen para llegar a la verdad para hacer justicia, se hacen para encontrar responsabilidad penal. ¿Cuáles son los deberes que tienen que respetar los policías hacia las víctimas y hacia los investigados? Bueno, el no abusar de su autoridad, ¿no? Por sobre todas las cosas. El policía o toda autoridad tiene el deber de respetarnos de manera extrema, de manera total. Porque nosotros como seres humanos somos tal cual que cualquier persona, que tenga o no tenga dinero, somos iguales. El uniforme policial significa ayudar a los demás. Esa es la función del policía, servir a los demás, no servirte de ellos. Deben respetar sus derechos humanos, no deben agredirla físicamente, ¿no? En la práctica no se da, pues definitivamente a veces la policía a alguna persona que ha cometido un delito le siembran droga, le siembran medios de prueba que los vinculen a un delito y obviamente hacen que se pueda quedar más tiempo detenido, ¿no? El rol de la policía es muy importante, siempre y cuando trabaje con equidad, con transparencia. Vimos que las opiniones son diversas, tenemos todos una idea más o menos clara de lo que hace la policía, algunos tienen algunas confusiones, pero en los próximos bloques y en el programa del día de hoy vamos a ver exactamente cuáles son los retos que ha significado para la policía implementar el nuevo proceso penal. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, continuamos con el programa del día de hoy. El rol de la policía es nuestro tema. Y para conversar sobre este cambio bajo el nuevo modelo procesal penal, nos acompañan el coronel Raúl del Castillo Vidal. Él es policía en actividad, oficial con 26 años de servicio. Y lo importante en la trayectoria profesional del coronel Raúl del Castillo es que él ha trabajado como jefe de inteligencia bajo el nuevo modelo procesal penal en Trujillo y actualmente se desempeña como funcionario, como oficial en la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia. Además, él es abogado, por lo tanto va a estar muy vinculado a los temas legales y en el rol que la policía le compete dentro de este nuevo proceso. Bienvenido, coronel. Muchas gracias por la invitación. También quiero saludar al doctor Omar Tello Rosales. Él es fiscal superior, actualmente es presidente de la Junta de Fiscales de Lima Sur. El doctor Omar Tello, además, es fiscal superior del sistema anticorrupción. El sistema anticorrupción, como todos sabemos, es aquel que se encarga de luchar contra la corrupción de funcionarios que han cometido delitos de corrupción y se aplica en todo el país bajo el nuevo modelo procesal penal. Yo creo que esa experiencia es muy valiosa y a partir de ella vamos a conversar con el doctor Omar Tello y nos contará cuáles son las vivencias que ha tenido en el trabajo de investigación junto con la policía. Bienvenido, doctor Tello. A ti, Raúl. Muy bien, entremos entonces en materia. Coronel del Castillo, yo quiero preguntarle, bajo su experiencia, ¿qué función cumple la policía bajo el nuevo modelo procesal penal? Bueno, ante todo, hay que precisar de que la Policía Nacional tiene un rol constitucional
dentro del cual se establece claramente prevenir, investigar y combatir el delito. Eso lo ha hecho desde la creación de la Policía Nacional. Este sistema procesal en realidad establece un mandato general, ¿no? Trabajar coordinada y conjuntamente con el Ministerio Público a efectos de realizar investigaciones del delito que conlleven pues a que se resuelva de manera eficiente los casos que la ciudadanía se aqueja con respecto a estos hechos, ¿no? Y el nuevo modelo procesal penal entonces exige de que este trabajo con la Fiscalía genere los elementos necesarios para lograr en su momento, me imagino, condenar a los culpables. Por supuesto, bajo la conducción del Ministerio Público, la Policía Nacional tiene funciones que cumplir y que básicamente se orientan a que los hechos se esclarezcan, pero que con un nuevo reto, con este nuevo modelo, la prueba como antes se hacía, que la policía la buscaba en la etapa preliminar y todo lo demás, establece ciertos requisitos mucho más formales en vista a la garantía que debe tener todo ciudadano de sus derechos. Requisitos que quizás van dentro de los temas de carácter científico y técnico, que son la especialidad de la policía. Dos roles básicamente, el rol del pesquisa y el rol del perito criminalístico. ¿Qué es un pesquisa? El que es la investigación. El que está detrás, digamos, de... El que está en el campo realizando el seguimiento del caso, interrogando a los testigos, mirando lo que ha pasado, haciendo las labores de seguimiento, vigilancia bajo el mandato de la Fiscalía. Tratando de levantar la evidencia, como se dice. Exacto, y el perito es el que realiza el trabajo técnico-científico en el laboratorio. El perito evalúa esa evidencia, exacto, es un experto para poder decir, efectivamente, esta huella corresponde a tal auto, o esta huella digital puede ser de tal persona, o esta firma, sangre, o esta mancha de sangre. El cabello, el ADN, como a veces uno de niño veía en la televisión. En realidad eso sucede, ¿no? Sucede en mayor o menor grado de acuerdo a la cantidad de casos que existen en realidad. Son algunas limitaciones que tenemos que implementar. Por lo cual la capacidad técnica y científica de la policía tiene que ser fortalecida, necesariamente. Necesariamente. Todos los actores deben ser fortalecidos. La Policía Nacional con mucha más razón porque es quien está en directo contacto con el delito y con el ciudadano. Doctor Tello, en relación a lo que menciona el coronel, entonces, viendo este expertise que la policía está, digamos, requiriendo y está fortaleciendo bajo el nuevo modelo procesal penal, ¿cómo se vincula esta expertise a la investigación fiscal? Es muy importante por cuanto, como bien dice, el Ministerio Público dirige la investigación, pero la policía es la parte operativa, son los que primero llegan al escenario, son los que van a recoger los primeros elementos, ¿no?, de convicción, ¿no?, los que van a poder posteriormente entregar al fiscal estos elementos y el fiscal evaluar jurídicamente cuál de esos elementos va a necesitar para llevarlo a juicio. Porque el fiscal tiene que tener los elementos necesarios para poder convencer al juez de que efectivamente su teoría del caso, su posición es la correcta y está frente a una persona que ha cometido un delito. Efectivamente, y ahí justamente ocupa un papel preponderante la policía, ya que el policía, ¿no?, va a ser incluso llevado a juicio. Como dice el coronel, el pesquisa puede ser a juicio para verificar cómo es que levantó, cómo es que encontró determinada arma de fuego, determinado cuchillo, lo que fuere. Y al mismo tiempo también el perito, a fin de que explique cómo es que técnicamente o científicamente puede vincular el hecho al delincuente. Y esto es muy importante porque el juicio, según tenemos entendido, es el lugar idóneo en donde se presentan estas pruebas y es el momento oportuno, ni antes ni después. Ahí tiene que tenerse todo a la mano, ¿es así? La prueba se gesta en el juicio, con el principio pues de contradicción, de oralidad, de publicidad frente al juez. El juez tiene que ver, ¿no?, es el principio de inmediatez, estar cercana, ¿no?, a todas las pruebas que actúan frente a él, para que lo convenzamos, ¿no?, para convencerlo sobre la posición, la teoría del caso que tiene el fiscal respecto a determinado delincuente. A la responsabilidad penal de una persona que está siendo procesada. Coronel del Castillo, desde este punto de vista, entonces, ¿cuál sería el alcance de esta investigación policial? ¿Hasta dónde llega la investigación policial? O, digamos, ¿dónde comienza? ¿Dónde termina? ¿Cómo funciona? Bueno, por la experiencia que he tenido a lo largo de estos años, yo empecé trabajando con el Código de Procedimientos Penales del año 40, que está vigente en Lima hasta la fecha. Y también he visto cómo se ha tenido que el policía adecuar a las nuevas exigencias del Código Procesal Penal vigente en la mayor parte del país, que es del año 2004. En realidad, el policía en estos momentos debe adecuarse profesionalmente para cumplir con su labor a cabalidad. ¿Por qué? Porque el policía estaba comprometido con el Código de Procedimientos Penales
De manera, hablándolo en términos claros, el policía en el Código de Procedimientos Penales terminaba su investigación en la etapa preliminar y se olvidaba del tema. Lo pasaba a la fiscalía y de ahí ya era un caso cerrado para él, no sabía qué pasaba si el caso... Yo no sé nada más. Y seguía con el siguiente caso. El nuevo modelo exige en realidad un mayor compromiso por parte de todos los órganos del Estado en este sentido, porque el policía, bajo la condición del Ministerio Público, realiza una investigación, ya sea en preliminar, incluso en la etapa preparatoria, pero cuando esto llega a juicio, va a tener que ser notificado el policía para que declare, porque como bien lo dice el doctor, el medio de prueba se obtiene en el juicio oral, no antes. Pero esto significa entonces que estamos, digamos, con dos instituciones muy importantes, la policía y la fiscalía, de la mano, para poder tener todos los elementos necesarios y lograr que efectivamente se condene un culpable. Mejor dicho, la experticia policial ahora no solamente se traduce en una investigación policial y en documentación, sino que tiene que saber sustentar como un testigo idóneo para que el fiscal pueda tener un caso. Porque si el policía no puede ser un testigo idóneo porque no se preparó, porque no revisó, porque se olvidó del caso, pasaron mucho tiempo, entonces el fiscal no va a tener un elemento de convicción para obtener una prueba en juicio y el caso se va a caer. Entonces hay que trabajar de la mano con un objetivo necesariamente, común. Y que es el que todos los ciudadanos esperamos. La ciudadanía en general espera que efectivamente la delincuencia sea castigada y poder velar por la seguridad ciudadana. Generalmente cuando se trata de delitos especializados, la policía siempre ha sabido responder a la altura de las expectativas. Podemos hablar históricamente de los casos de terrorismo, tráfico de drogas, casos importantes. Sin embargo, es un reto nuevo también, es el delito común, ¿no? Porque la mayor parte de policías tiene que estar capacitado en eso, no solamente los especialistas en investigación, sino la mayor parte de policías que intervienen en el hecho. Porque el policía común, el de patrullaje, el policía de comisaría, es el que primero interviene en una escena del delito, aislándola, y no tiene que evitar no contaminarla. Entonces, todos los policías, de alguna manera, no solamente los que se dedican a investigación, sino también el policía común, pues se le llama el policía básico, también tiene que estar empapado de las nuevas exigencias del Código Procesal Penal, y en esto está trabajando desde hace años ya la Policía Nacional. Para trabajar conjuntamente Exacto. con la Fiscalía. Doctor Tello, escuchamos en el bloque anterior algunas opiniones en relación a la interacción entre la policía y las víctimas. Ustedes en su posición fiscal, sabemos que el Ministerio Público, los fiscales, son titulares de la acción penal, representan el interés de la sociedad. ¿Qué podría decirnos acerca de los deberes de la policía frente a las víctimas bajo el nuevo modelo procesal penal? Bueno, se le pide a la policía que tenga una investigación bastante escrupulosa, objetiva, ¿no? Si bien es cierto, la subjetividad implica plantearse hipótesis al momento de la investigación, y una vez con los elementos ya recaudados, elementos de prueba, ya tiene que hacer un deslinde bastante fino respecto a ello y establecer efectivamente cuáles son los involucrados, ¿no? A través o respaldados con elementos de prueba convincentes, ¿no? Porque eso es lo que nos van a entregar a nosotros los fiscales para poder sustentarlo en juicio. Pero lo más importante, el deber más importante que debe cumplir el policía quizás es el respeto por los derechos humanos, ya que ahí radica todo. Y más tratándose de una víctima, ¿no? Porque cuando uno es víctima de un delito y de repente estamos hablando de una dama, llega con la desesperación, con el miedo y lo que... Bueno, por supuesto quiere que alguien la defienda, la visión hacia el policía es quizás la primera que uno tiene, pero también quiere que alguien, digamos, lo acoja, le crea. Podríamos hablar de dos actuaciones muy importantes. Uno respecto a la víctima, ¿no? Que es lo que acabas de explicar, y lo otro respecto también al delincuente, ¿no? O al presunto delincuente. Y ambos tienen que ser bastante definidos, por cuanto la protección hacia la víctima tiene que tener una carga emotiva totalmente distinta que a la delincuente, ¿no? Y en esa situación se entrelaza todos los medios de prueba que pueden recabar a través de la investigación que realizan, sean en campo o sean de manera pericial, ¿no? Bien, hemos visto que este nuevo proceso penal está generando un trabajo conjunto muy importante entre la policía y la fiscalía, y esto debe implicar además que cada uno de los operadores tengan mayores destrezas. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a una pausa. Bien,
Continuamos con el programa de hoy. El rol de la policía en el nuevo proceso penal es nuestro tema. Y vamos ahora a hablar acerca de cuáles son las destrezas y capacidades, habilidades que la policía tiene que tener y que de alguna manera le exige este nuevo proceso penal. Justamente de eso quería conversar con usted, coronel. ¿Cuál cree usted que son las destrezas que debe desarrollar un policía para integrarse adecuadamente a las exigencias de este nuevo modelo? Bueno, tradicionalmente el policía debía tener dos destrezas, tradicionalmente. El policía debía saber hacer su trabajo de campo, mejor dicho, saber hacer una captura, saber hacer una intervención. Pero también el policía debía saber plasmar en la documentación lo que había hecho a efectos de que tenga un elemento de convicción necesario para que el fiscal pueda tener un caso. Entonces uno sabía que había policías buenos de campo, pero a veces fallaban en la documentación. Había unos muy buenos que hacían sus documentos, pero a veces fallaban. El policía completo era el que sabía hacer ambas cosas. El Código Procesal Penal establece retos adicionales y establece que el policía tiene que profesionalizarse, porque no solamente se trata de hacer una captura, sino se trata de que se haga cumpliendo con los requisitos y las reglas de juego que establece el Código Procesal Penal. Porque nada vale que yo haga una captura si es que no voy a poder demostrar o voy a viciar la escena o voy a romper la cadena de custodia, que significa el tratamiento adecuado de los medios probatorios, porque eso va a significar que la defensa del investigado, con razón legal, vaya a cuestionar esa acción. Y no va a haber caso. Estos requisitos que usted menciona están referidos específicamente a tener una prueba sólida. Exacto. A tener un elemento de convicción para que el fiscal pueda tener un caso, porque si yo hago la mejor captura, pero he violado derechos, he contaminado escena y no tengo un elemento de convicción necesario, entonces no tengo caso. Adicionalmente a esto, y en vista a experiencias de policías de otra región, de otros países, el policía adicionalmente tiene que estar preparado para sustentar su caso en juicio oral. El policía tiene que saber cómo defender su posición. O sea, no solamente se trata de que sea un buen investigador y que haga un acta correcta y se le entregue al fiscal, sino que cuando yo sea llamado a juicio, también tengo que tener la solvencia para justificar lo que he hecho y no caer en contradicciones, que es común que cualquier persona la tenga, pero el policía es un profesional que se dedica a eso. Entonces ahora el policía está más comprometido ahora, porque tiene mayores funciones que realizar en relación y un mayor compromiso para que el caso sea resuelto. Y que además, considerando la posición de la defensa de un procesado busca que el testigo caiga en contradicciones. Como es natural, porque es parte de la función como abogado del proceso penal. Doctor Tello, justamente en relación a lo que mencionaba el coronel, yo quería preguntarle, en la práctica, ¿cómo se dan estos puntos de contacto entre el rol del policía, que como hemos visto tiene que generar una prueba sólida que pueda ser respaldo de la posición de la teoría del caso de la Fiscalía? ¿Cómo se dan estos puntos de contacto, ese trabajo conjunto? El trabajo puede ser, si es por ejemplo, una investigación que se viene trabajando con bastante anticipación, ¿no?, y planificada, el contacto se da desde la etapa incluso anterior, ¿no?, de una investigación preliminar, previa a todo contacto con el juez incluso, ¿no?, dentro del nuevo modelo, antes de ingresar a la investigación preparatoria. Y se da de manera conjunta, es un binomio. El policía y el representante del Ministerio Público tienen que jugar un papel, tienen que jugar un partido juntos, ¿no?, teniendo y en el mismo equipo. Y en el mismo equipo, eso es básico, ¿no? O sea, no puede haber ahí zancadillas entre uno y otro. Ambos tienen que tener el objetivo claro y apuntar los esfuerzos que cada uno dentro de sus funciones puede cumplir. El fiscal, si requiere una orden, por ejemplo, judicial, tiene que batirse también frente al juez a fin de conseguir ese elemento, esa herramienta que le permita al efectivo policial actuar, ¿no?, con ello, ¿no?, y de repente obtener una captura, obtener mayores elementos de prueba, ¿no? El fiscal no puede hacerlo solo, ¿no? El fiscal no puede ir con un arma de fuego a hacer una detención. O sea, se complementan. Ambos debemos ser un solo equipo y luchar en ese sentido. Por eso digo que el binomio Policía Nacional, Ministerio Público, es muy importante para combatir la delincuencia. Y hay un punto que quería también resaltar a lo que ha dicho el coronel. El respeto por los derechos humanos se basa pues en muchos aspectos para no viciar la posterior prueba que nosotros vamos a llevar a juicio. Si por algún motivo, ¿no?, existe un acto que vulnere estos derechos,
esa prueba ya no nos sirve. Y eso es muy importante, porque si esa prueba no sirve, ¿qué más quiere el delincuente? El delincuente no va a poder ser procesado, o si es procesado, ese proceso será nulo. ¿Es así? Efectivamente. O sea, si no tenemos prueba, o sea, no tenemos prácticamente ninguna vinculación del delincuente o del presunto delincuente con lo que es la responsabilidad penal o el hecho pues criminal que se le está imputando. Y eso tiene que ver directamente, y es una pregunta para usted, coronel, con la capacitación. Cuando hablamos de capacitación para policías bajo el nuevo modelo de proceso penal, ¿estamos hablando de capacitar a todos los policías? ¿O de repente tenemos que pensar en especialidades específicas, en fortalecer, digamos, unidades específicas? ¿Cuál es su apreciación? Bueno, la capacitación en realidad, teniendo en cuenta que la policía es una institución con más de 100.000 efectivos. Así es. Y que realizan funciones diversas, algunos de seguridad, otros de patrullaje, otros de investigación. La capacitación debe ser a toda la Policía Nacional, pero por niveles y por funciones. Todos los policías, de alguna manera, están en contacto con la sociedad y van a tener el primer contacto de repente, así no sea su función de investigación, con el delito. Una persona que está haciendo un servicio de seguridad en un local, de repente toma conocimiento de un hecho delictuoso. Entonces, él no puede argumentar, no, yo no soy de la especialidad de investigación y conmigo no es la cosa. Todo policía tiene que estar en capacidad de saber qué cosa es lo que tiene que hacer en el rol que le corresponde, ya sea custodiando la escena del delito para que no se altere hasta que lleguen los encargados de la investigación. Y si es investigador, con mucha más razón, porque es su día a día. La Policía Nacional viene trabajando desde el año 2004 o incluso antes, ya con la nueva adaptación del Código Procesal Penal, desde que entró en vigencia al principio en Guaura y otros lugares del año 2006, viene trabajando en capacitar a su personal. Sin embargo, esto es una labor que aún no termina, más aún que la mayor cantidad de policías especializados están en Lima y aún no ha entrado en vigencia, se habla para el tema de lo que es corrupción y ahora con la ley de crimen organizado. Entonces, si bien es cierto, una cosa es aprenderlo en la teoría, otra cosa es trabajar con el día a día ya con el código vigente. Entonces es una tarea ardua, es una tarea que obedece y que requiere políticas institucionales muy delicadas, y sobre todo muy decididas. Claro, el Comando Institucional lo ha entendido así y viene trabajando en ello. Gracias a las últimas gestiones que se vienen realizando, se está tratando de obtener un presupuesto mayor para no solamente ver el tema de la capacitación de todo el personal, sino también ver la infraestructura que necesita la Policía Nacional para cumplir con el rol que le demanda el Código Procesal Penal. Está trabajando en la obtención de locales, tratar de construir locales modelos que sirvan pues ya de modelo, con valga la redundancia, para que se instalen a nivel nacional, no solamente en las ciudades más importantes, sino el delito está en todos los lugares. Y equipamiento, me imagino, ¿no? Porque estamos hablando de, como usted mencionaba, pesquisas, que son quienes están detrás de la evidencia, tienen que tener los elementos técnicos para levantar huellas, para poder evaluar, hacer análisis inmediatos, en fin. Eso es verdad, se busca repotenciar también el área criminalística, porque si bien es cierto, contamos con un laboratorio central en Lima importante y algunos en las principales regiones del país, lo óptimo sería de que cada departamento tenga un laboratorio que le permita obtener a la policía y consecuentemente al fiscal las pericias que son indispensables para poder llevar a cabo un caso, ¿no? Y para entregarlas a la fiscalía y utilizarlas como corresponde. Justamente vinculado a esta, digamos, necesidad de trabajo conjunto con la policía, doctor Tello, yo le quería preguntar en su experiencia, ¿cómo se trabaja cuando, por ejemplo, un fiscal decide que es necesario llamar a un policía como testigo? ¿Cuál es el nivel de coordinación? ¿Qué es lo que tiene que manejarse para que esta prueba testimonial sea lo más eficiente posible? Primero es saber, hay que darle credibilidad, ¿no?, frente al juez. Entonces, pero previo ya al juicio, pues hay que conversar con el efectivo policial, saber cuáles son los problemas que él tiene, ¿no? Cuáles son sus fortalezas frente frente al juez, o sea, frente a la declaración misma, cuáles han sido los problemas de su intervención, ¿no? Porque todo eso hay que mostrarle al juez antes de darle la oportunidad que el abogado lo haga. Es mejor nosotros mostrar las propias debilidades que tenemos frente con un testigo, en este caso el efectivo policial, antes que la otra parte lo haga, ¿no? Y para ello debemos conocer incluso aquellas cosas que pudieran ser personales, pero que inciden en el juicio. Entonces, un entrenamiento previo, en esta, digamos,
testimonial que el oficial de policía va a ofrecer. Definitivamente, por cuanto a la credibilidad de un testimonio, ¿no?, en cuanto a la persona misma, va a radicar en la veracidad o en la convicción que pueda tener el juez respecto a lo que el policía dice con relación al hecho. Bien, bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy y como hemos visto, el nuevo modelo procesal penal exige, en primer lugar, que se fortalezca la capacidad de investigación del policía para poder generar pruebas sólidas que le permitan a los fiscales presentarlas en juicio y lograr, cuando corresponda, condenar a aquellos que son culpables de un delito. Hemos visto también que la policía viene fortaleciéndose en una preparación técnico-científica y que justamente apunta a tener elementos de prueba que respalden las posiciones de los fiscales en los juicios, como ya lo hemos mencionado. Finalmente, hemos visto que los policías están siendo entrenados para poder fortalecer su respeto a los derechos humanos bajo el objetivo o bajo la perspectiva de respetar a la víctima como ser humano, sintiendo que o buscando que la víctima sienta que efectivamente tiene detrás de él alguien que los protege, y también un respeto a los derechos humanos de aquel que está siendo investigado. Yo quisiera ahora agradecer a nuestros invitados y decirles a ustedes que en una próxima oportunidad nos estaremos viendo para tocar otros temas vinculados al nuevo proceso penal. Gracias. Conducción: Dr. Raúl Cayirgos. Director: Abarroli Perú. Programa de apoyo a la justicia penal en el Perú, auspiciado por la Oficina de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y aplicación de la Ley INL del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y ejecutado por la Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los Estados Unidos de América. Abarroli, Oficina de Perú.